Y hoy vamos a iniciar una nueva serie de estudios, una nueva serie de predicación. Y vamos a estar por un buen tiempo hablando acerca de las sectas falsas. Vamos a estar hablando acerca de las sectas falsas. Estamos rodeados de sectas falsas. Es importante que usted aprenda a identificarlas y aprenda cómo testificar de Jesucristo. Saludamos a aquellos que también nos están siguiendo por el internet. Esperamos la semana próxima ya tener listo algunos dispositivos para que sea de mayor calidad la transmisión. Sin más demora, hemos titulado este mensaje Introducción al estudio de las sectas. Introducción al estudio de las sectas. Le invito a que vayamos a Hechos capítulo 20, versículos 29 al 31. Hechos capítulo 20, versículos del 29 al 31. Hechos 20, del 29 al 31. Dígame cuando lo tenga. Cora, ¿se está oyendo ahí atrás? Ok. Hechos capítulo 20, versículos 29 al 31. ¿Ya todos? Dice de esta manera la palabra del Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? La Biblia dice lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dice ahí la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias por este momento que nos permites leer tu palabra. Tu Espíritu Santo nos asista para poder predicarla. Quita todo factor humano, Señor. Quita todo lo mío y lléname de ti. Toma tú el control de este mensaje. Que sea tu palabra la que fluya y la que ministre a nuestros corazones. Por Jesucristo. Amén. En el primer siglo de nuestra era, los judíos consideraban a Cristo y a todos sus seguidores como una secta del judaísmo. Para muchos, sobre todo aquellos que son de un trasfondo católico romano o protestante, el cristianismo bíblico es considerado una secta. Oímos hablar, por ejemplo, cosas tales como la secta de los bautistas. Por eso en muchos escritos católicos romanos o de otros grupos que son verdaderamente sectarios, se refieren a nosotros como la secta de los bautistas. Con el mensaje de hoy, nosotros nos proponemos definir qué es una secta, y señalar 6 características que nos permitirán identificar cuando un grupo religioso determinado es una secta y no una verdadera iglesia de Jesucristo. O sea, una de las características de las sectas, empezando por aquí, es acusar a los otros de sectas, precisamente. Vamos nosotros a aprender qué es una secta falsa o una secta del cristianismo. Para poder entender esto es menester que nosotros en primer lugar definamos lo que es una secta. Hay una realidad que no es fácil definir la palabra secta. Una prominente revista secular definió la secta como esto. Después del suicidio de 39 miembros de una religión falsa, dijo esta revista: la línea divisoria entre religión y secta, entre fe y fanatismo, a menudo es difícil de trazar. Ese era el criterio de ellos. Pero el diccionario Espasa Calpes, diccionario de la lengua española, define secta como conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica. Escuche esto: conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica. O sea, gente que deciden excluirse y separarse de los demás para seguir una idea religiosa, o gente que deciden excluirse y separarse de los demás para seguir una idea ideológica. Un ejemplo de secta entonces puede ser los testigos de Jehová, es un ejemplo de ellos en cuanto a religión.
En cuanto a idea ideológica, el comunismo es una secta con una idea ideológica donde exalta la figura del hombre y al Estado. Es por poner un ejemplo. Una vez prediqué esto en Cuba y me metí en tremendo problema, pero bueno, es la verdad. Es la verdad. Y sectas ideológicas hay muchas, no solamente, por ejemplo, el taoísmo, el budismo, el shintoísmo, la nueva era, esto del yoga, la medicina trascendental, la acupuntura, la digitopuntura, todas estas cosas son sectas ideológicas porque responden a una filosofía de vida, no tanto a una religión como una filosofía de vida. O sea, tener un cuerpo sano, tener un espíritu equilibrado y toda esta serie de cosas raras. Pero, al agregar los sinónimos en este concepto en cuanto a religión, diríamos entonces que la secta es un conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa que incluye la práctica de herejías, o sea, errores bíblicos. Una secta es un grupo, y escucha esto, es un grupo generalmente sincero. O sea, ellos creen tener la verdad e incluso actúan con sinceridad dentro de su grupo. Pero recuerde esto, la sinceridad no es sinónimo de andar en la verdad. Otra de las características de las sectas es, en algunas de ellas, hacer énfasis en la moralidad, lo cual es bíblico, eso es bíblico. Pero usted no puede identificar a una persona como un verdadero creyente por la moralidad. Hay mucha gente que son inconversas, que son ateas, que no creen en Dios y son gente de una alta moral. O sea que no podemos decir es que esta buena persona es un buen cristiano. No necesariamente. Conozco mucha gente que no son cristianos y son mejores personas que muchos llamados tristemente cristianos. Es una verdad que no podemos ocultar. Una secta es un grupo generalmente sincero que ha dejado la verdad enseñada en la Biblia y ha ido tras una doctrina extraña y un líder con mucho carisma. Recordemos, amados hermanos, que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y dice también que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Y al contemplar a los apóstoles, a Jesús y a toda la gente del Antiguo Testamento, vemos que ellos fueron un pueblo que hacían énfasis en las Sagradas Escrituras, en vivir de acuerdo a la Biblia, en de practicar lo que estaba en la Biblia, de definir la fe y la religión conforme a la Biblia, no conforme a tradiciones, no conforme a costumbres, no conforme a intenciones personales. O sea que en la Biblia no encontramos a Jesús, ni a los 12 apóstoles, ni a ningún cristiano diciendo yo creo en Dios a mi manera. No, la gente creía en Dios a la manera que Dios había establecido. ¿Dónde? En su palabra, la Biblia. Por ello creemos que la Biblia es la última autoridad en materia de religión, en materia de fe, en materia de práctica. Por tanto, todo cuanto yo debo creer tiene que estar respaldado por la Biblia. Si alguien tiene un concepto religioso distinto al que está revelado en la Biblia, con todo mi respeto, tal persona no está practicando la verdad, aunque la amemos mucho, aunque la querramos mucho, aunque sea una persona muy buena, muy buena. Miren, mis queridos hermanos, los sectarios siguen doctrinas extrañas y por lo general siguen a líderes carismáticos y posesivos. Cuando digo carismáticos es que tienen habilidad para conducirse delante de la gente y llamar la atención, tienen habilidad de palabra, tienen carisma para seducir a la gente. Son gente que saben hablar muy bien. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez en el internet, por ejemplo, los discursos de Adolfo Hitler? Era un loco, era un maniático, era un asesino, pero cuando usted le ve los discursos hablando, el hombre usted lo ve que habla con una pasión y un carisma. No es de extrañarnos que la gente se volviera loca siguiendo a una gente así y terminara haciendo todas las barbaridades que hicieron. Todos los líderes sectarios han sido gente muy pasional y carismática. En mi país sufrimos todavía la desgracia de un líder así.
el líder máximo que fue presidente por muchos años, era alguien muy carismático que convencía a la gente y daba unos discursos que era capaz de manipular a las personas. Lo mismo pasó con Kim Jong-il, Kim Jong-un y todos estos locos de Corea del Norte que todavía están pasando todo lo que están pasando. Pero es que esto no es en el ambiente político solamente, también en el religioso. Hay muchos líderes religiosos seduciendo a la gente. Muchos. Y el propósito no es tanto guiar a la gente a un encuentro con Jesucristo como sacar el dinero a la gente a través de la iglesia. Por eso tristemente hoy en día mucha gente no quiere saber de la fe. Porque cuando usted le explica el evangelio, lo primero que te dicen, no, si ahí lo único que hacen es pedir dinero y venderte cosas. Gracias a quién? A todas las sectas y todos estos sinvergüenzas que hacen esto. Porque la iglesia de Jesucristo no es ni para vender, ni para pedir dinero, es para predicar el evangelio. La iglesia de Jesucristo no es para hacer mercado. Y una de las características de los falsos profetas, lo vamos a estudiar en estudios posteriores, cuando hablemos de ellos, es que hacen mercadería con la obra de Dios. Mi casa será llamada casa de oración, dijo Jesús. Tristemente la gente la ha convertido en lo mismo que la convirtieron los judíos en su tiempo, en cueva de ladrones, en cueva de ladrones. Mire, mis queridos hermanos, la secta se compone de elementos doctrinales y sociológicos. ¿Por qué? Porque una de las características de la secta es usar la psicología para manipular a la gente. Para lograr sus propósitos, termina manipulando y controlando a los integrantes de su grupo o feligreses. No. Nosotros somos la verdadera organización que Jehová Dios tiene para el mundo de hoy. Estar fuera de la organización es estar fuera del arca de Jehová. Por tanto, si usted quiere ser salvo, tiene que estar dentro de esta organización. Y la gente se lo empieza a creer. Y cuando la organización lo disciplina, lo expulsa, la gente se siente perdida. ¿En qué parte de la Biblia se dice que uno es salvo por pertenecer a una organización religiosa, a una iglesia X? En ninguna. La Biblia dice que se es salvo por haber creído y aceptado a Jesucristo como único y Señor y suficiente Salvador personal de su vida. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero este concepto no es el que tienen solamente los testigos de Jehová, esto también lo tienen los mormones. Este mismo concepto está en la Iglesia Católica Romana. Dios es Padre, la Iglesia es Madre, dice el Catecismo. Dios es Padre, la Iglesia es Madre y fuera de Roma no hay salvación. Cuidado. La salvación no es por ninguna institución religiosa. Si usted como cristiano bautista se está creyendo que los bautistas somos los únicos y los verdaderos y que usted es salvo por estar en una iglesia bautista, le voy a decir algo, usted va a terminar en el infierno. Porque uno es salvo por la fe en Jesucristo. Usted no es salvo ni por ser bautista, ni católico, ni testigo de Jehová, ni pentecostal, ni presbiteriano, ni de los niños de Pepe Cojo. En lo absoluto. En lo absoluto, mis queridos hermanos. Al exponer las marcas distintivas de las sectas, veremos que hay iglesias que no son sectas propiamente dicho, pero exhiben una o más de las características y que todavía no son sectas, pero están en peligro de abusar de sus miembros y de convertirse o de transformarse o evolucionar a un estado sectario. Mis queridos hermanos, el Señor nos dice claramente en el versículo 29 del texto que leímos: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Esto era una verdad inevitable. Iba a venir. Y dice que no perdonarían el rebaño. Y no solo dice eso, sino que el verso 30 dice que estos lobos rapaces saldrían de las mismas iglesias. De vosotros mismos se levantarán hombres y hablan con perversidad y con el propósito de arrebatar a los discípulos. Mire el consejo que nos dice el verso 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿En qué debe velar los creyentes? En la sana doctrina.
Debe velar de que la enseñanza no sea sectaria. Debe velar y estar alerta para tener discernimiento a cuando algo es sectario y poder actuar y saber cómo actuar. O sea que por eso damos un estudio como este. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que aprender a estar alerta para cuando identifica a un creyente que es hereje o a una secta, saber en presencia de quién está para saber cómo conducirse. Al exponer las marcas distintivas de la secta, veremos que hay iglesias que encajan dentro de estas descripciones que hemos dado. Mire, permíteme decirle algo. Predicaciones como estas son muy importantes, porque la Biblia con toda claridad afirma que no debemos sentarnos a la mesa con aquellos que tienen doctrina falsa, porque de lo contrario es como comer, es hacerse partícipe de ellos. Eso está ahí bien claro en 2 de Juan, en los versículos 9 en adelante. Ahí está bien reflejado. Antes de entrar en el tema específico, es importante comprender lo siguiente. 1. La iglesia nunca estará libre de falsos profetas. En todas las épocas, mientras estemos en esta tierra, la iglesia va a estar expuesta al ministerio, por decirlo de alguna manera, a la influencia, al trabajo de falsos profetas. ¿Quiénes son falsos profetas? Falsos maestros. Personas que dicen saber mucho de Dios, personas que incluso hablan en nombre de Dios, personas que vienen con un lenguaje religioso, con una apariencia religiosa, pero ni enseñan la verdad ni practican la verdad que está revelada en la palabra de Dios. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 y examinemos lo que el Señor nos dice. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Y dice ahí el apóstol Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿A qué se está refiriendo? 2 de Pedro 2:1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Cuando nosotros miramos al Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta que está lleno de falsos profetas. O sea, de personas que hablaban falsamente en nombre de Dios. Personas que se paraban y decían: Dios me ha dicho, o Dios dice, cuando no era ni Dios ni nada relacionado con Dios quien le había dado tal mensaje. Por eso en Deuteronomio hay una advertencia, que si alguno tuviera la pretensión de hablar de parte de Dios y no se cumpliera lo que dice palabra que Jehová Dios no ha dicho, dice: el tal no tengas temor de él, es digno de reo de muerte, es digno de lapidación. Desde el Antiguo Testamento vemos falsos maestros, falsos profetas. ¿Cuántas veces no vemos que los mismos profetas de Dios fueron contradichos por los profetas falsos? Dios dice que la ciudad será destruida y los falsos profetas no va a ser destruida. En el Nuevo Testamento la iglesia va a estar expuesta a falsos profetas. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y mire ahora la tonalidad en el cambio. Lo hubo en el pasado y ahora prácticamente Pedro está diciendo lo siguiente. Y también lo va a ver en el presente y en el futuro. Dice: como habrá entre vosotros. Interesante. ¿Habrá entre quién? Entre vosotros. Entre ustedes los creyentes. Entre ustedes se van a levantar. Quiere decir, estén alertas porque el diablo no va a perder tiempo para que alguno empiece a interpretar cosas equivocadas en la palabra de Dios y empiece a enseñar lo que no es. Dice: como habrá entre vosotros falsos maestros. Y mire qué hacen esos falsos maestros. Dice que introducirán. La pregunta es: ¿a dónde van a introducir? A la iglesia, a los creyentes. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es herejías? Herejía significa error. Errores que destruyen. ¿Cómo lo introducen en la iglesia? No lo hacen públicamente, no lo hacen abiertamente, lo hacen con hipocresía. Empiezan por abajito, enseñando poquito a poco y empiezan a minar
errores y lo hacen encubierto, disfrazado. Y fíjense si esto es así. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido alguna vez una experiencia con algún testigo de Jehová. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia con testigos de Jehová? Cuando ellos le tocan a la puerta y usted le dice, soy cristiano, ellos dicen, oh, qué bien, entonces usted tiene una Biblia. Qué bueno, nosotros somos cristianos y estamos compartiendo la palabra de Dios. ¿Sería usted tan amable de compartir con nosotros? Mi casa tocaron uno y le dije, mira, no sean tan hipócritas ni tan falsos. Que ustedes ni son estudiantes de la Biblia ni vienen a compartir la Biblia. Ustedes vienen a imponerme su modo de pensar herético. A ver, ¿ustedes creen que Jesucristo es Dios? No. ¿Ustedes creen en la Trinidad? No. ¿Ustedes creen que Cristo es eterno? No. ¿Ustedes creen que Cristo fue el arcángel Miguel en la vida pasada antes de la creación? Sí. ¿Ustedes creen que Dios creó a Cristo? Sí. ¿Ustedes creen que el bautismo salva? Sí, también. ¿Ustedes creen que la fe es solo por Jesucristo para perdón de pecado y vida eterna? No. ¿Ustedes creen que el infierno existe? No, digo, váyanse aquí, ustedes no son cristianos ni estudiantes de la Biblia. Fuera. Sin miedo ningún tipo. La Biblia dice, no le recibas ni le digas bienvenido. No son mis hermanos. No son mis hermanos. No los puedo considerar hermanos. ¿Por qué? Y es un ejemplo de cómo empiezan a enseñar encubiertamente. Mira, conozco un muchacho por mucho tiempo, miembro de una iglesia bíblica, bautista de iglesia. Entra a la universidad, empieza a relacionarse con miembros de la iglesia de Cristo y le han empezado a enseñar que el bautismo salva. El muchachito cayó en la trampa. Fue y se bautizó para perdón de los pecados. No sé de dónde sacó eso porque la Biblia no enseña eso. Se lo dijimos, ¿sabes qué? Ahora solamente te muestran el bautismo para perdón de pecados y te están dando una imagen de que esto es para bendecirte. Pero a medida que te vayan introduciendo, te van a empezar a enseñar que Jesucristo no es Dios. Que no existe una Trinidad, sino una modalidad de las manifestaciones de Dios. Y se les fue advirtiendo varias cosas. Son características de las sectas, mi hermano. Ellos nunca te dicen las cosas abiertamente. Siempre te dan un libro extra para que usted estudie. Este libro te va a ayudar. No te da la Biblia, lee la Biblia y solo la Biblia. Cristiano bíblico nunca le va a dar miedo regalar Biblias y darle Biblia a todo el mundo. ¿Por qué? Porque creemos que la Biblia es autoridad y habla por sí mismo bajo la dirección del Espíritu Santo, claro. La Biblia dice que introducen encubiertamente, por eso tenga cuidado. Tenemos, en nuestro tiempo padecemos mucho de un concepto equivocado. La Iglesia Universal de Cristo, pertenezco al cuerpo universal de Cristo. Mira, el cuerpo universal de Cristo no existe en la tierra. Lo que existe es la familia de Dios en el cielo. En la tierra la iglesia es particular, es autónoma, es un organismo local, establecido en un lugar donde usted tiene que ser miembro o no. Y si usted decide ser miembro de ahí, es para pertenecer ahí. Y hay gente que acostumbran a que voy aquí, que voy allá, y luego tienen una amalgama de religión en su cabeza que no saben ni a quién creer ni qué creer. Y andan metiéndose en todas partes. Se ha definido. Pero cerciórense de meterse en el lugar correcto. Aclaro, no estoy diciendo que este es el único lugar correcto. En esta ciudad hay muchas iglesias que tienen la verdad y que predican la verdad de Jesucristo. Que predican la verdad de Jesucristo. Lo cierto es esto, que la Biblia dice, habrá entre vosotros falsos maestros, introducen encubiertamente, fíjense, lo está describiendo, herejías destructoras. Los errores doctrinales que hacen, destruyen. Hermanos, destruyen. Mire, vaya a las familias de la gente que son parte de una secta y va a ver cuánto dolor y sufrimiento y destrucción hay. ¿Dónde dice la Biblia que es prohibido que un obispo, que un pastor sea casado? ¿Conocen ustedes iglesias que prohíben casarse a sus pastores, a sus obispos, a sus ancianos, presbíteros, etcétera, como le dé la gana de llamarlo? ¿Conoce usted iglesias que prohíben esto?
¿Las conocen o no? Sí. No le hablo. Sí. Las conocemos. Que prohíben. Los sacerdotes no pueden ser casados, los ministros no pueden ser casados, los pastores, los obispos no pueden ser casados. 1 Timoteo capítulo 3 verso 1, ¿qué dice? Requisito para los obispos: el que anhela obispado, buena obra desea. El obispo sea irreprensible. Y a continuación dice, marido de una sola mujer. Oye, el hombre era casado. Si el Papa fuera verdaderamente sucesor del Pedro, mi pregunta es: ¿por qué se le prohíbe al Papa casarse si Pedro era casado? Jesús abandonó su suegra. Quien tiene suegra tiene mujer. Bueno, yo conocí una hermana en Cuba que consiguió suegra sin tener novio. La mujer quería al hijo para ella. Pero eso es lógico. Si tiene suegra, ¿qué tiene? Tiene mujer. Yo tengo suegra, tengo mujer. Colosenses 1:24. Y diga amén cuando eso es así. Y el mismo apóstol Pablo dice: ¿acaso no tenemos derecho nosotros, como los otros apóstoles, en traer compañeras junto con nosotros? O sea que la mujer de Pedro andaba con él para arriba. Y la mujer de los otros apóstoles andaban con ella. ¿Saben ustedes que una de las características descritas en la Biblia, que después lo vamos a ver, de las falsas iglesias, es que dice: prohibirán casarse? ¿Conocen ustedes, por ejemplo, iglesias que prohíben comer esto, aquello y lo otro? No comas esto, no comas aquello, no comas lo otro, no tomes esto, no tomes aquello, no tomes lo otro. ¿Qué dice la Biblia? El reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. ¿Y qué dice una de las epístolas? Tómese todo alimento con acción de gracia. Pobrecito los adventistas, no saben lo que es un buen bistec de porco con cebolla, ¿eh? Me da lástima. Ni los mormones no saben lo que es un buen café cubano cargado ahí, como lo hace mi madre, porque mi suegra no le queda bueno. Es broma, sí. Y que, mire, nos estamos riendo, pero ¿cuánto daño hace? ¿Usted cree que no es traumático para un niño testigo de Jehová ver que todos sus compañeros le celebran sus cumpleaños y ese día pasa desapercibido por una mala interpretación de la Biblia? Que porque a Juan el Bautista lo mataron en el cumpleaños de Herodes. Es que lo hayan matado ahí no quiere decir que no pueda yo celebrar mi cumpleaños, porque en la Biblia en ninguna parte dice no celebres el cumpleaños. ¿Dónde lo digo? ¿Usted lo ha leído? Yo no lo he leído y me he leído la Biblia más de 20 veces. Yo no he leído eso. Prohíben ciertas fiestas, actividades sociales, etc. Dice que el reino de los cielos no consiste en festividades ni en lunas nuevas, etc. Luego vamos a estar viendo esto con más profundidad. Donde yo quiero llegar en los traumas que causan. Cuando un hijo en la familia comete un error, a expulsarlo, a separarlo, a no le hables más y que se reviente la vida. Eso no es misericordia. Una cosa es ser disciplinado y poner orden, y otra muy distinta es llegar a despreciar a las personas. Las sectas fomentan el divorcio. Si tu esposo no es de la misma organización nuestra, Dios puede restablecer tu hogar con un nuevo esposo. ¿Cómo que amén? ¿Quién dijo amén ahí? Eso no es amén. Eso es el Señor lo reprenda. Mire, mi hermano. No se siente mal, hermano. Yo sé que somos sabios. No nos sorprendamos de que las sectas estén creciendo, pero al mismo tiempo estemos alerta. En la Biblia también hallamos exhortaciones como las que aparecen, por ejemplo, en Filipenses 3:2. Vamos a Filipenses 3:2. ¿Y saben qué es lo triste? Que la gente tiende a generalizar. Todas las iglesias son, y piensan que todos son así. Oye, en nuestro tiempo sobre todo, no sé por qué, quizás por la televisión o las cosas que pasan en la televisión, todo el mundo piensa que todas las iglesias no católicas son como la pentecostal.
que brincan, que bailan, que gritan, que aplauden, que gloria a Dios, que se caen al piso, que tiemblan, que hacen todo lo que hacen. No, todos no somos así. Aquí nadie ha brincado hoy y no puede brincar tampoco. Ni aquí a nadie le ha dado temblores, ni se ha caído al piso. Y si le da un temblor y se cae al piso, yo le voy a llamar a la ambulancia. Aquí en la Biblia, los que se caían al piso y le daban temblor y cosas, eran los endemoniados. Fuera. A un cristiano nunca le pasó eso. No, que Pablo se cayó del cabalcán. Pablo se cayó por el resplandor. No porque estaba en un éxtasis ni nada por el estilo. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 2. Disculpe, Filipenses 3:2. Dice ahí la palabra de Dios. Y miren qué palabras tan fuertes para referirse a personas que tienen errores doctrinales. Y permítame decirles que esto en boca de un hebreo era la ofensa más grande. Las palabras más fuertes que había de desprecio para referirse a una persona. Dice, guardaos de los perros. Esto no quiere decir no tengas perros en tu casa. No. Eso es para referirse a los que tienen errores doctrinales. Las Biblias los trata como ¿qué? Como perros. Para un hebreo el perro era un animal despreciable. Por eso un hebreo cuando oraba decía, gracias Señor porque no soy perro. Gracias porque no soy mujer. Gracias porque no soy gentil. Fíjense, guardado de los perros. Guardado de los malos obreros. ¿Qué es un mal obrero? No es el que trabaja poco. Se está refiriendo a los malos pastores. A los que hacen lo que no tienen que hacer. A los que usan las iglesias para sus fines propios y no para honrar, glorificar y predicar al Señor de la iglesia, al dueño de la iglesia que se llama Cristo Jesús. Guárdate de ellos. Guardado de los mutiladores del cuerpo. La Biblia considera a los herejes como personas que mutilan, que arrancan, que acaban con la vida. Dígame, ¿son palabras fuertes o no? Primera Timoteo 4:1. Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa abandonar. Dice que llegará tiempos en los cuales algunos van a abandonar la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? Las doctrinas heréticas son consideradas en la Biblia como doctrinas de demonios. ¿Quién está detrás de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas? El diablo. Y a veces nosotros, ay, es que estos pobres, ellos piensan que están equivocados. Mira, yo sí creo que en el cielo van a estar, ¿por qué? Porque ellos lo hacen con sinceridad de corazón. No te engañes, la Biblia dice que quien está detrás de ellos es el diablo. Son doctrinas de demonios. Me vienes diciendo que Dios no es trino, el Señor te reprenda. En mi casa no te quiero, hijo del diablo. Y que me digan fundamentalista y que me digan legalista y todo lo que le dé la gana. No. Dígame, ¿alguna vez usted vio a Jesucristo jugando con los herejes o simpatizando, pasándole la mano a lo mal hecho? Cuando tuvo que decirle a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, se lo dijo, sin miedo. Cuando tuvo que agarrar las cuerdas y botar a todo el mundo a latigazos del templo porque estaban vendiendo cosas en el templo de Jerusalén. No le importa. Usted se imagina, mis hermanos, que yo agarro un cinto o una soga y me meto en una iglesia de estas que venden cosas en el culto y agarre y empieza a buscar mesas y a dar sogazo a todo el mundo. ¿Qué va a salir en las noticias? Pastor sectario se vuelve loco y bota a la congregación a sogazo. La gente lo demanda. Y el pastor preso. ¿Usted cree que no? Y después la entrevista. Estamos con ustedes, con los miembros de esta iglesia que acaba de sufrir y está sentado. Ese demonio que entró en el hermano que no tiene el Espíritu Santo y no comprende que aquí lo que vendemos lo hacemos para construir el templo.
¿Qué templo nos mandó a construir Jesucristo? Y en la Biblia, cuando hay construcciones, la manera de hacerlo era como ofrendando, obligatoriamente, voluntario. Cada quien da como propuso en su corazón, no porque nadie ni te manipule ni te use. Por eso estoy en contra de todo tipo de vendutas y cosas. No me gusta, no lo veo en la palabra de Dios, no lo veo en la Biblia por ninguna parte, ¿no? Siempre que hubo cosas que hacer, hubo ofrenda. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán a la fe, escucharán espíritu engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a 2 Corintios 11:14. 2 Corintios 11:14. No es maravilla, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Usted cree que si él inspira una falsa doctrina va a venir con aspecto de demonio? Como ángel de luz. Según el apóstol Juan, la proliferación de la secta falsa es una señal de que la hora está cercana, el fin se acerca. 1 Juan 2:18, así nos lo revela el Señor a través de este siervo. 1 Juan 2:18 dice claramente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Han surgido. Al referirse a la secta, la prensa y hasta algunos gobiernos tienen en mente a todos los grupos que no pertenecen a la religión tradicional, histórica o estatal, como la católica romana. Los enemigos del evangelio lo han aprovechado para probar que el movimiento evangélico es una secta. El resultado es que al criticar a las sectas falsas por sus necedades y conductas extremas, un ejemplo es la malversación de fondos, como ya dijimos, incluyen a todos los cristianos evangélicos. Por eso es crucial que la iglesia misma sepa cómo distinguir entre una secta y una iglesia bíblica. Y vamos a estar viendo a partir de hoy, vamos a estar viendo sobre estas cosas. En el próximo mensaje, el domingo próximo, vamos a hablar sobre las características de la secta. O sea que salen de las iglesias verdaderas. Vamos a hablar que sus errores básicos, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a hablar sobre qué es una iglesia bíblica, las características de una iglesia bíblica. Y después vamos a ir a examinar secta por secta, poco a poco, sus doctrinas falsas y por qué a la luz de la Biblia no es correcto. El Señor les bendiga y recuerden, estamos rodeados. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de quién? De maldad. ¿Por qué aprender esto? No solo para protegernos, sino para que si Dios nos da la oportunidad, poder ayudar a alguien que salga de las tinieblas a la luz. ¿Amén?